bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar como les había prometido, vamos a seguir analizando el libro de Félix Luna, El 45. Habíamos empezado el Mates con Historia anterior a analizar este libro y vimos en el capítulo anterior esa marcha por la Constitución y la Libertad del 19 de septiembre de 1945, apadrinada, organizada por el embajador norteamericano en Buenos Aires, Sprill Braden, o Braden si prefieren, que había sido designado secretario de Asuntos Latinoamericanos de la Secretaría de Estado norteamericano y se estaba yendo a Norteamérica, y que reunió en las calles de Buenos Aires una multitud que aglutinaba a toda la oposición. Estábamos en el gobierno de facto de la Revolución del 43, que estaba terminando, y ya se insinuaba que la candidatura de Juan Domingo Perón aparecía como una posibilidad de salida constitucional de ese régimen de facto, y por tanto los opositores a la política que ya venía implementando Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, etc., aglutinan, se reúnen, dejan a un lado sus diferencias. Allí va a haber comunistas en esa marcha, ¿no?, de la Constitución y la Libertad, comunistas, conservadores, la Sociedad Rural Argentina, el Partido Socialista, el radicalismo, en fin, muy heterogéneo, con un único elemento unificador que era su oposición a la eventual candidatura de Juan Domingo Perón. También destacamos que Félix Luna en su libro analiza todo el desarrollo del año 45. Él es antiperonista, lo dijimos en el Mates con Historia pasado, es radical, lo va a hacer toda su vida, pero él escribe este libro de un modo muy equilibrado, habiendo sido perseguido durante el gobierno de Perón, lo dijimos, ¿no? Con una pluma muy linda, muy versada, es un hombre clásico el que escribe, además tiene dotes de poeta, entonces es una lectura muy llevadera, muy atrapante, les diría yo. Y en síntesis, su libro analiza los errores garrafales que va a cometer la oposición, que luego va a presentar su candidatura en 1946, con la alianza que se va a llamar la Unión Democrática, y cómo esos errores, que es muy crudo Félix Luna al analizarlo, van a ser capitalizados por Juan Domingo Perón, claramente, ¿no? Lo cual lo va a llevar al triunfo en las elecciones del 24 de febrero de 1946 y abre paso a su primera presidencia. Hoy vamos a ver el 17 de octubre. Le dedicamos uno de los primeros Mates con Historia a analizar ese día que divide en dos la política argentina del siglo XX, ¿no? Quien no capta y quien no entiende y no comprende lo que significó el 17 de octubre para el país, no solo para el peronismo, se ve en graves dificultades para entender el proceso previo y el proceso posterior, ¿no?, de lo que fue la política, y hoy analizamos ya como historia argentina. Y hoy vamos a analizarlo, vamos a leer lo que dice Félix Luna, que fue testigo de esos días también, ¿no?, lo cual le da un valor muy interesante. Días antes se va a producir el 12 de octubre, vamos a arrancar el 12 de octubre de 1945, muy bien narrado por Félix Luna. Y ustedes saben que se va a producir la caída en desgracia dentro del gobierno de facto por parte de Juan Domingo Perón, que va a ser obligado a renunciar a sus cargos, y días después va a ser detenido y llevado a la isla de Martín García, donde estuvo 48 horas, y bueno, en fin, todos los entretelones hasta concluir con esa jornada del 17 de octubre que va a tener sobre todo a los sectores obreros como protagonista en la histórica Plaza de Mayo. En la histórica Plaza de Mayo me voy a permitir leer
me marqué acá muchas partes del libro, el 12 de octubre pasa algo, hay una manifestación, los sectores opositores que se habían envalentonado con la marcha de un mes antes en las calles de Buenos Aires, una suerte de exhibición de fuerza pública, toman la iniciativa y tratan de poner al gobierno de Farrell contra las cuerdas, ¿no? Se van a barajar allí hipótesis que ahora vamos a leer, que una salida podía ser la de entregar el gobierno a la Corte Suprema, en fin. Vamos a analizar también la figura del general Eduardo Ábalos, que dentro del elenco gubernamental, él había participado del GOU y de la Revolución de 1943, va a ser quien va a asumir la posición antiperonista dentro del gobierno de facto. En fin, y tiene lugar el 12 de octubre en Plaza San Martín, esa aristocrática plaza en la ciudad de Buenos Aires, donde está el monumento a San Martín, el edificio Cábana, el círculo militar que hoy ocupa el viejo Palacio de la Familia Paz, edificios hermosísimos, dicho sea de paso, ¿no? También está allí la Cancillería, el actual Palacio San Martín, que era el Palacio de la Familia Anchorena. En fin, la Plaza San Martín, el 12 de octubre va a ocurrir allí un acto bastante simbólico. Félix Luna coincide en eso, ¿no? Como parte de esta sucesión de hechos, ¿no? Fue la jornada de la Plaza San Martín. A partir de las 10 de la mañana de ese viernes 12 de octubre, y a favor del feriado, empezó a congregarse un gentío que la prensa, el diario La Prensa, totalmente identificado con los sectores antiperonistas, ¿no?, al otro día caracterizaba así, decía la prensa: era un público selecto, formado por señoras y niñas de nuestra sociedad y caballeros de figuración social, política y universitaria, jóvenes estudiantes que lucían escarapelas con los colores nacionales, trabajadores que querían asociarse a la demostración colectiva en favor del retorno a la normalidad. Fin de la cita. Continúa Félix Luna: este público fue creciendo a lo largo de la jornada, cercó el antiguo edificio de la Familia Paz, participó en las alternativas que iban produciéndose, efectuó utiliza una frase, un desayuno en la hierba, en la plaza, en el césped, digamos, y vociferó consignas, dijo y escuchó arengas, escribió lemas antimilitaristas en las paredes del círculo, dice entre paréntesis La Vanguardia, otro diario, elogiaría más tarde la actividad política de los rouge femeninos, el lápiz de labios, ¿no?, y los espejitos de cartera, en uno de los sueltos más tilingos que registran los anales periodísticos de la historia, dice Félix Luna. Colocó crespones en las banderas, cantó innumerables veces el himno nacional y la marsellesa. El himno nacional argentino y la marsellesa, o sea, el himno nacional francés. Dio libre curso a sus aborrecimientos y devociones. Silbó a la policía, abucheó a Bernengo Lima, era un ministro del gobierno de entonces, casi linchó a un militar y se retiró hacia medianoche después de 3 sangrientas refriegas con policías y aliancistas. Dentro de la mitificación que se ha hecho de esos días, la literatura peronista exageró el carácter indudablemente oligárquico que prevaleció en la reunión de Plaza San Martín. Estoy leyendo Félix Luna, y aseguró que restos de caviar y pavita y botellas de champán cubrieron abundantemente la zona. Por supuesto no fue así, pero salvando exageraciones, dice Luna, es indiscutible que la concentración del 12 de octubre fue como si la cabecera de la marcha del 19 de septiembre hubiera instalado allí su vivac, su picnic. Por los personajes que estuvieron, por su tono general, la concentración de Plaza San Martín parecía un esfuerzo para restaurar el antiguo régimen más que buscar la normalización constitucional, dice Félix Luna, que no es un autor peronista. Y después
analiza ya más descarnadamente lo que significaba esto de los simbolismos, ¿no? Todo era inútil. Los alrededores del círculo militar, convertidos en improvisada tribuna, daban acogida a cualquiera que quisiera lanzar sus peroratas, como el actor Pedro Quartucci, estudiantes variados y otros personajes. En un momento dado, alguien puso un cartel en el frente del círculo: se alquila. Un militar, indignado, quiso sacarlo. 10, 20 personas, entre ellas varias señoras, se le vinieron encima y lo hubieran linchado si no lo salvan a tiempo. De todos modos quedó gravemente lesionado. En otro momento le arrebataron la carga a un canillita, un chico que vendía diarios, que voceaba La Época. La Época era el único diario oficialista, llamémosle así. Y formaron con los diarios una pira a cuyo alrededor se improvisó una danza en la que no fueron las menos entusiastas las damas que prefiguraban a las señoras gordas de 10 años más tarde. Y así siguió el candombe democrático durante toda la tarde. La concentración en Plaza San Martín el 12 de octubre. Y acá se sucede con ritmo muy vertiginoso toda esa seguidilla. Empezaba el fin de semana, la detención de Perón, su traslado a Martín García y toda la situación que se desencadena a partir de entonces, ¿no? Los opositores a Perón dentro del elenco gubernativo pensaban que habían ganado la partida, y Félix Luna va a ser muy crítico en el sentido de que dejaron escapar la liebre, o sea, digamos, se les fueron de las manos horas preciosísimas que fueron capitalizadas luego, posteriormente, por el propio Perón. También va a describir un poco el rol de la CGT, que no era la CGT de años posteriores, pero dando a entender como que, y lo vamos a leer, que la CGT estaba a la expectativa y se discutía mucho, se discutió, ahora vamos a ver, qué actitud adoptar, ¿no? ¿Qué actitud adoptar? Y voy a leer la parte en la que describe esa reunión de los delegados gremiales, ¿no? El hombre que les había dado tanto en los últimos años había caído en desgracia. Y se insinuaba una suerte de revanchismo por parte de los sectores patronales. Después de casi 10 horas de debate, a la 1 de la mañana, se votó la moción por la huelga, una huelga a realizarse el 18 de octubre. La moción por la huelga triunfó por 21 votos contra 19. Ahí nomás, ¿eh? Y relata bien quiénes votaron. Esta copiosa enumeración y sobre todo la significativa omisión del nombre de Perón en el comunicado oficial, ¿no?, de la CGT, sumado al parejo resultado del escrutinio, acreditan que la declaración de huelga general fue un difícil parto, que solo pudo producirse a fuerza de compromisos recíprocos y concesiones. Las masas arrastrarían con todo eso. No acatarían la orden, sino que habrían de lanzarse a la calle cuando los participantes de la reunión estaban metiéndose en la cama. No saldrían a defender las abrumadoras consignas enumeradas por la CGT, sino que se concentraron su empeño en un objetivo único: la libertad de Perón. Describe muy bien un hombre no identificado con el peronismo de entonces ni con los sectores obreros organizados, este divorcio entre la conducción gremial y lo que las bases van a reclamar. Insisto, no saldrían a defender las abrumadoras consignas enumeradas por la CGT, sino que concentraron su empeño, el pueblo, en un único objetivo: la libertad de Perón. Sobrepasaron a sus dirigentes, desbordaron a sus sindicatos y a la central obrera, así como desmoronaron en cuestión de horas
la paciente urdimbre tejida por Álvarez, se refiere a Juan Álvarez, procurador general de la Corte, a quien el gobierno le había encargado que elaborara un nuevo gabinete ministerial. Vamos a volver sobre él. Las cavilaciones de Sabatini, Amadeo Sabatini, líder del radicalismo cordobés que se había trasladado a Buenos Aires. La retórica de los partidos, las declamaciones de la Junta de Coordinación Democrática, las previsiones del flamante secretario adjunto de Asuntos Latinoamericanos, Braden, los sesudos editoriales de la gran prensa y las ingeniosas tertulias de cuarteles, clubes y salones. Todo fue arrasado por una masa que no se sentía interpretada por nadie, ni siquiera por la CGT, y que intuía que su única garantía era un hombre que en ese momento, antes del alba del miércoles 17, viajaba en una lanchita hacia Buenos Aires, taciturno y ensimismado, rodeado por media docena de acompañantes a quienes solo las leyes del honor naval les impedían tirarlo por la borda. Perón había sido puesto bajo custodia en algo que coincide Félix Luna en señalar, siendo él perteneciente al ejército, había sido constituido en detención, pero en jurisdicción de la Marina de Guerra, que es otra arma. Martín García es un destacamento de la Armada, ¿sí? Allí hay un episodio, es conocido, él aduce problemas respiratorios, no sentirse bien de salud, lo evalúan unos médicos y, en fin, para evitar que la cosa pase a mayores, Farrell da la orden, el presidente todavía, Edelmiro Farrell, da la orden de trasladarlo al hospital militar en Buenos Aires. Por eso la referencia a que en esas horas, la noche del 16, Perón, cuando se está cocinando todo esto, está volviendo en una lanchita desde la isla Martín García hacia la ciudad, hacia el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Y acá empezamos un poquito de lleno con la jornada, vista y analizada por Félix Luna. Es muy interesante. Yo les recomiendo este libro, la verdad. Muy buen libro, muy buen libro. Escrito por un no peronista. No hay nada en nuestra historia que se parezca a lo del 17 de octubre. Y fíjense qué coincidencia, porque uno de los primeros mates con historia lo dedicamos a la revolución de los orilleros, ¿no? ¿Acaso el único antecedente que reconozca una vaga semejanza con esa jornada sea el movimiento del 5 y 6 de abril de 1811, una revolución olvidada en nuestra historia? Cuando el gauchaje de los suburbios de Buenos Aires, conducido por el alcalde de Las Quintas, se concentró en la Plaza Mayor para apoyar al gobierno supuestamente conservador de Saavedra contra la oposición supuestamente progresista de los partidarios de Moreno. En aquella oportunidad, la orgullosa clase mercantil que había hecho la Revolución de Mayo y los jóvenes patriotas que juraban por la memoria de Moreno sintieron el mismo asombro o la misma repugnancia que sintieron los porteños 134 años más tarde, cuando descubrieron una caliente y vociferante presencia popular cuya existencia no habían imaginado hasta entonces. Adhiero totalmente a su interpretación. Porque lo más singular del 17 de octubre fue la violenta y desnuda presentación de una nueva realidad humana que era expresión auténtica de la nueva realidad nacional. Y eso es lo que resultó más chocante a esta Buenos Aires orgullosa de su rostro europeo. Reconocer en esa hora desaforada que tenía el color de la tierra, una caricatura vergonzosa de su propia imagen. Caras, voces, coros, tonos desconocidos. La ciudad los vio con la misma aprehensión con que vería a unos marcianos desembarcando en nuestro planeta. Argentinos periféricos, ignorados, omitidos, apenas presumidos,
que de súbito aparecieron en el centro mismo de la urbe para imponerse arrolladoramente. Por eso lo del 17 de octubre no provocó el rechazo que provoca una fracción político-partidista frente a otra. Fue un rechazo instintivo, visceral, por parte de quienes miraban desde las veredas el paso de las turbulentas columnas. Y presten atención a esta anécdota. Empezaba la mañana del 17, cuando comenzaron a llegar rotundos, desafiantes, caminando o en vehículos que habían tomado alegremente por asalto y cuyos costados repetían hasta el hartazgo el nombre de Perón en tiza, cal y carbón. Vamos a tratar de poner fragmentos de documentales, entre otros La República Perdida. Esa imagen, ¿no?, del 17 de octubre, la gente marchando, la gente improvisando discursos en las esquinas, como de quien reclama lo suyo. Como de quien reclama lo suyo, y la gente en los techos de los tranvías, ¿no? En los techos de los tranvías. A medida que avanzaban, las cortinas de los negocios bajaban abruptamente con tableteo de ametralladoras. Ven qué poeta, ¿no? Describe un hecho histórico, pero lo hace muy llevadero, muy lindo, muy atractivo. Venían de las zonas industriales aledañas a Buenos Aires. Nadie los conducía. Todos eran capitanes. El día anterior, Arturo Jaureche, hemos referido a Arturo Jaureche, se había encontrado con un dirigente forjista, Forja, ¿no?, de Gerli. ¿Qué hacemos mañana, doctor? ¿Mañana? ¿Qué pasa mañana? Y la gente se viene para Buenos Aires. No los para nadie. Todos están con Perón. ¿Y quién organiza eso? ¿Qué sé yo? Nadie. Todos. ¿Qué hacemos nosotros? Jaureche confiesa que nada sabía de semejantes movimientos, pero no vaciló. Mira, si es así, cuando la gente salga, agarrá la bandera del comité y ponete al frente. Y cuenta. Jaureche. Pedro Arnaldi movía 30 votos en Gerli. El 17 de octubre a la madrugada pasó el puente Pueyrredón con su bandera al frente de 10.000 almas. Una Argentina de estructuras huecas desaparece ese día. Y ese día toma Buenos Aires, una realidad que no estaba en los cálculos de nadie, salvo de quien ya la había observado desde hacía ya un par de años, ¿no? ¿Y qué pasaba el contraste con lo que estaba Juan Álvarez, que era procurador general de la Corte? Es muy descarnado, Félix Luna, en una crítica elevada que hace a este buen hombre, un gran jurista, rosarino, dicho sea de paso, que se toma muy en serio esto de formar un gabinete, ¿no? Pero que esta formación del gabinete con todo un protocolo que prácticamente asemejaba a don Juan Álvarez con los primeros ministros británicos, ¿no? Totalmente contrastante con una ciudad que bullía, con una realidad social desbordante que culminará ese día a la noche, bien entrada la noche, y hará que lo de Juan Álvarez sea como una suerte de caricatura, ¿no? Dos Argentinas, ¿no? ¿Qué dice al respecto? En el Palacio de Tribunales, donde a la hora de la siesta Álvarez y su gabinete redactaban cuidadosamente la nota que elevarían al presidente estableciendo las condiciones en que aceptarían sus designaciones, y en la Plaza de Mayo, donde la multitud, es decir, acá viene diciendo que había una desorientación general, pero acá había dos ámbitos. Perón ya estaba en Belgrano, en el hospital militar. La oposición estaba totalmente, digamos, paralizada con el escenario de una Buenos Aires tomada por las columnas de obreros que no paraban de llegar.
Y dice Félix Luna, había dos lugares en donde se tenía por lo menos certeza de lo que había que hacer. Uno, tribunales, con Juan Álvarez a la cabeza. Y en la Plaza de Mayo, donde la multitud seguía empeñada en un solo objetivo, ver y escuchar a Perón. Eran dos formas de seguridad muy diferentes en su motivación. Los amigos de Álvarez se movían con la asombrosa certeza de los ciegos, ignorando deliberadamente lo que estaba pasando afuera. Un poco de barullo, algunos negros haciendo bochinche frente a la Casa Rosada. Y el pueblo en la plaza, voceando sus sentimientos sin equivocarse, rechazando a unos, traidor le gritaban a Ábalos, o aplaudiendo a otros. Perón encontró un hermano, Hortensio J. Quijano, personaje que procedía del radicalismo irigoyenista. Hortensio Quijano va a ser vicepresidente de Perón. Perón, Quijano y el pueblo soberano, las consignas, ¿no? Con Perón y con Mercante, que era un gran colaborador, va a ser luego el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Víctor Mercante. La Argentina va adelante. Farrell y Perón, un solo corazón, ubicando a cada actor en su exacto juego, como si poseyeran todos los datos, como si conocieran toda la información, ellos que apenas leían los diarios y no tenían acceso a ningún cabildeo palaciego. Es interesante, ¿no? En varias ocasiones Félix Luna va a mencionar esto de la intuición de los sectores populares, la intuición, por dónde pasa la cosa. Y termina un poco, bueno, describe todas las... No puedo leer todo, se darán cuenta, ¿no? Cuando sale Perón al balcón, ¿no? Ya a las 23 horas, ¿no? La gente no se iba. Y entonces analiza el discurso de Perón improvisado. El propio Perón después va a reconocer que sale para que la gente lo vea, y es como que la gente durante 20 minutos no lo deja irse ni tomar la palabra. Hay un locutor oficial que a duras penas pide silencio y nadie escucha eso, ¿no? Era un entusiasmo desbordante, lo describe muy bien Félix Luna. Es como que la gente quería constatar que estaba ahí porque se ignoraba su paradero, su suerte. Hace 3 años, leyendo a José María Rosa, que también fue testigo de esta jornada, pero desde el peronismo, algo que me impresionó de José María Rosa es cuando describe, ¿no?, la motivación de la gente, de los obreros. Dice algo interesante, dice que también esos humildes iban a jugarse por un amigo. Iban a jugarse por un amigo que había caído en desgracia. Sí, lo de las conquistas sociales es cierto, sí, iban a luchar por eso, para que no se las arrebataran, pero iban a jugarse por un amigo. Trabajadores, fue lo primero que dijo Perón. De allí en adelante, no fue un discurso, sino un diálogo, lo que se oyó. Un diálogo muy diferente al que días atrás había sostenido Berlengo Lima con el público selecto de la Plaza San Martín. Aquel había estado enmarcado por el recelo, la histeria y la intolerancia. Félix Luna, no es José María Rosa, Félix Luna. Y la intolerancia de un sañudo coro que rechazaba y cuestionaba las palabras del orador. Este diálogo en la Plaza de Mayo era, en cambio, una comunión de amor y fidelidad, consagrada 1 y 100 veces por la multitud. Analiza todo el discurso, ¿no? Destaca también lo que sabemos. Esa movilización se desconcentra en horas de la madrugada y ahí tienen al alcance de su mano. Podrían haber hecho cualquier desastre en la Buenos Aires casi a su suerte, a su merced en la madrugada del 18 de octubre. No hubo un cristal roto. No hubo que lamentar víctimas, salvo un par de estudiantes que van a morir
tiroteados por el diario Crítica, ¿no? Diario opositor a Perón. Ese fue el hecho luctuoso. Y termina diciendo algo también muy interesante que ayuda a entender esta jornada, ¿no? Bueno, dice, en Rosario hubo algún que otro incidente menor. En La Plata. Lo cierto es que dice Félix Luna, lo cierto es que durante 48 horas, porque al día siguiente, 18, se llevaba a cabo el paro convocado por la CGT, pero la CGT quedó pintada en el sentido de que el pueblo hizo el 17 de octubre prescindiendo de la conducción gremial. Pero como el 18 había convocado este paro, en el 18 tampoco hubo actividad. Por eso habla de 48 horas Félix Luna. Y termino con esto. Lo cierto es que durante 48 horas, las que después serían calificadas como hordas peronistas, fueron dueñas de las principales ciudades y sin embargo no provocaron ningún incidente serio. Días más tarde, la escritora Delfina Bunge de Gálvez, la mujer de Manuel Gálvez, publicaba en el diario católico El Pueblo, fíjense, ¿no? El nombre del diario católico, El Pueblo, un comentario lleno de sensatez que le valió ser expulsada de la Asociación de Escritoras Católicas. Se refería a los acontecimientos del 17 de octubre así, cita, ¿va a estallar ahora el odio contenido? ¿Van a comenzar las hostilidades? Semejante multitud debía sentirse poderosa para llevar a cabo cualquier empresa. Tiene allí a un paso la catedral. Pueden incendiarla. Allí está la curia, que tantas veces fue el objeto del insulto anticlerical en situaciones anteriores. Pero la multitud se muestra respetuosa. Hasta se vio una columna en la que parte de sus componentes hacían la señal de la cruz al pasar por la iglesia. No dominan en esta reunión los muera ni los abajo. Estas gentes cansadas y con hambre no se quejan. Se me objetará que en algunas ciudades hubo desmanes. Milagro portentoso sería que ninguno hubiera habido en alguna parte. Los hubo hasta entre los cruzados que iban a rescatar el Santo Sepulcro. Pero sabido es que estos desmanes fueron la excepción. Y yo me refiero aquí especial y únicamente a la gran concentración de Plaza del Mayo. Delfina Bunge de Gálvez. Fin de la cita. Al describir a los manifestantes decía que, nuevamente cita, su aspecto era bonachón y tranquilo. No había caras hostiles ni puños levantados, como los vimos hace pocos años. Y más aún nos sorprendieron con sus gritos y estribillos. No se pedía la cabeza de nadie. Termina la cita. Continúa Félix Luna. Manuel Gálvez cuenta en su libro de memorias, En el mundo de los seres reales, que, con motivo de este artículo, su esposa y él tuvieron que dejar de colaborar en El Pueblo, en el periódico. Ella, dice Gálvez, recibió cartas hirientes, firmadas y cartas anónimas infames. Por teléfono le decían insolencias. Amigas y amigos se nos alejaron. Y lo que fue el colmo, el director del Pueblo tuvo que renunciar y jubilarse. Continúa Luna y concluyo yo. Era el rencor de los que habían visto la luz desde sus casas. En cambio, no había habido odio ni rencor en la gente que había salido a la calle. En fin, a mí me parecía que era necesario releer a Félix Luna. En mi caso, sinceramente, yo lo he leído hace muchos años y me había olvidado mucho de lo que él escribió por la mesura y por una suerte de gran sinceridad intelectual cuando él escribe lo que fue ese año bisagra en la historia argentina y particularmente lo que sucedió el 17 de octubre de ese año en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, pero también con réplica en otras ciudades del país.
En fin, creo que nos ayuda a todos a entender un poquito, ¿no?, las cosas. Sobre todo cuando estoy citando a un autor, un gran historiador, que no era peronista y que va a ser perseguido durante el gobierno de Perón, ¿no? Pero ese posicionamiento no lo obnubila, no lo enceguece para captar de modo criterioso la lógica de los acontecimientos históricos y políticos. En fin, espero que les haya parecido interesante. De mi parte les dejo un saludo de la ciudad de Rosario y tenemos varios temas en agenda, se nos está terminando el año. Vamos a hacer mates con historia respecto de la pérdida del Alto Perú, lo han pedido. El asesinato de Urquiza en 1870 y un poquito la vida de Ricardo López Jordán. Dos que yo les prometo que antes de fin de año los vamos a analizar y les vamos a dedicar el tiempo que se merecen. Les dejo un saludo, espero que estén bien. Nos vemos la próxima, si Dios quiere.